Bien, en el sermón pasado, aquellos que estuvieron aquí con nosotros, hablamos acerca de la desobediencia de Jonás y sus consecuencias, ¿sí? Empezamos hablando acerca del llamado de Dios en el primer sermón, de lo que Dios quería que Jonás hiciera. Le dijo, levántate y ve a Nínive, pero también vimos en el sermón pasado que Jonás se levantó, pero desobedeció a Dios. Vimos que las consecuencias de la desobediencia de Jonás afectaron a otras personas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cómo esta situación afectó a los marineros, afectó a aquellos que estaban alrededor de Jonás. Pero vamos a ver también las diferentes respuestas de estos marineros, contrastándola con la respuesta de Jonás. Pero vamos a leer primero en Jonás, capítulo 1, a partir del versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora, por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficios tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pero el mar se embravecía más y más. Y él les respondió, tómenme y láncenme al mar. Y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Versículo 13. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Amén. Creo que todos nosotros, en alguna medida, ¿verdad?, somos conscientes que en el mundo están pasando muchas cosas. Quizás algunos más que otros, quizás algunos en algunas áreas, algunos en otras. Tengo aquí algunos ejemplos. ¿Ustedes sabían que ya es capaz la tecnología de crear carne con estas máquinas de 3D? Esto es impresionante. Máquinas con células madres de animales pueden crear, clonar carne y comestible. Así es que está la tecnología. Lo pueden ver en internet. No me estoy inventando nada. ¿O han escuchado esto del metaverso? ¿Verdad? Esto de la realidad artificial, ya hay lentes, ya hay aparatos que nos ayudan a mezclar la realidad con la virtualidad. Algunos quizás están conscientes de esto y algunos quizás no. Pero se han puesto a pensar también a veces quizás en la vida de aquellos que viven en África. Nosotros nos levantamos, comemos, nos cepillamos, como si todo esto fuera normal, como si fuera algo básico para todas las personas. No todos los tienen así. No todos viven de esta manera como nosotros. Pero por otro lado también hay famosos, ¿verdad?, que tienen en abundancia, lo tienen de todo, pero aún así están vacíos. En todo momento están expuestos, tienen muchos materiales, pero están muy vacíos. Cuando nosotros vivimos nuestras vidas, tenemos nuestras experiencias, hay personas que tienen sus vidas, sus experiencias. Están pasando muchas cosas ahora mismo. No solamente nuestra vida. La población mundial, leí por ahí, alcanzó unos 8.000 millones. Somos 8.000 millones de personas.
Cada persona tiene una vida, cada persona es un mundo, cada persona tiene experiencias. Ahora mismo a 8.000 millones de personas le están sucediendo cosas, no solamente a nosotros. No creo que seamos tan ingenuos, ¿verdad? O egoístas de pensar que el mundo solamente se entorna a nosotros, que somos el centro del universo y que todo lo que está alrededor nuestro trabaja para nosotros. Estaría mal si pensáramos así. Pero espero que no seamos tan ingenuos. Pero a veces actuamos de esa manera. A veces vivimos de esa manera. ¿Qué pasa con los movimientos evangelísticos que están sucediendo? Aquellos hermanos que se sacrifican, que entregan sus vidas para el avance del evangelio. ¿Han pensado en ellos? Son experiencias, son hermanos, son vidas que están viviendo ahora mismo. Son circunstancias que se están dando, las cuales quizás nosotros no tenemos siempre en mente. ¿Qué pasa con los cristianos en África, con los cristianos en China? Cristianos perseguidos por su fe. Ahora mismo aquí nosotros estamos adorando. Estamos adorando a Dios, ¿verdad? El domingo normalmente todo el pueblo de Dios se reúne, quizás a diversas horas por el cambio de horario, pero los domingos normalmente nos reunimos para adorar a Dios. El pueblo de Dios se reúne, pero al mismo tiempo que el pueblo de Dios se reúne, muchas cosas están pasando al mismo tiempo. Y eso se aplica a lo grande como lo he puesto ahora, pero también se aplica en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene experiencias, momentos, circunstancias, situaciones, pero no es solamente eso lo que está obrando Dios en nuestras vidas. En nuestras vidas Dios está obrando de miles maneras, está obrando tantas cosas que a veces nosotros no las vemos, no las percatamos. Dios obra miles cosas al mismo tiempo en nuestra vida. Nosotros solo nos percatamos a veces de algunas cosas que el Señor hace en nuestra vida. A veces le damos las gracias a Dios por una o dos cosas, pero ¿y las otras miles de cosas que el Señor hace en nuestra vida? No la valoramos, no la percatamos. Y aún así, aunque es verdad que todas estas cosas están pasando, Dios es rey, Dios es soberano, Dios controla todas estas cosas y está usando todas estas cosas para nuestro bienestar, para el bienestar de su pueblo y para su gloria. Que todo esto esté ocurriendo y que nosotros no lo sepamos no significa que Dios no lo sabe. Dios lo sabe, Dios tiene el control, Dios es soberano, hermanos. Eso es algo que estamos viendo a través del libro de Jonás en todo momento. Dios controla el mar, Dios controla incluso los animales, Dios controla de alguna manera sin atacar la responsabilidad del hombre, también los corazones de las personas. Dios está en todo momento bajo control. Él tiene su creación en sus manos, hermanos. Por eso es como cantamos hoy, no temeré, ¿verdad? No temeré porque nuestro Señor está al tanto de todas estas cosas. Dios usó a Jonás para traer salvación a los marineros. A pesar de su desobediencia, a pesar de su necedad, Dios usó este proceso para bendecir a otros. Acuérdense, estamos en el libro de Jonás, no en el libro de los marineros. Aunque es verdad que Dios es el centro en la Biblia, en este libro, uno de los principales, ¿verdad? Personajes es Jonás. Y esta situación, este proceso, esta corrección de un Dios amoroso es hacia Jonás, pero aún así hay otras personas que son bendecidas en medio del proceso de Jonás. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Lo mismo quiere hacer Dios con nosotros en nuestra vida, hermanos. Es verdad que a veces pasamos por pruebas, a veces tenemos dificultades, a veces incluso injusticias, sí, pero también consecuencias de nuestros pecados. Y el Señor, en medio de todas esas pruebas, quiere que respondamos bien. El Señor quiere que le clamemos para poder bendecir a otros, para traer salvación a otros, para que demos testimonios a otros. Al igual que usó a Jonás en su desobediencia, nos puede usar a nosotros y nos quiere usar a nosotros en nuestras vidas para que seamos de bendición para los demás. La verdad es que nuestro pecado a veces no nos permite responder bien a las circunstancias. Nuestra rebelión que todavía tenemos, aunque el Señor nos ha librado, ¿verdad?, de nuestra esclavitud del pecado, todavía hay pecado dentro de nosotros. A veces desconfiamos de Dios, a veces hay ingratitud en nuestros corazones y eso nos lleva a responder mal. En vez de clamar a Dios nos quejamos, en vez de clamar a Dios reprochamos, en vez de clamar a Dios nos aferramos a otras cosas. Y esas son malas respuestas, hermanos, que dan un mal testimonio. Y las personas, como lo hablamos en un estudio bíblico pasado, las personas nos ven. El mundo nos está viendo, somos luces, somos faros. El mundo está atento a lo que hacemos, y sea que correspondamos bien a lo que el Señor hace en nuestras vidas o no, vamos a hacer cierto impacto en la vida de las personas.
En la porción del día de hoy vamos a ver eso, lo que el Señor está obrando en los marineros por medio del proceso de Jonás. Veremos la respuesta correcta de los marineros después de su proceso también y como consecuencia la bendición. Respondieron bien, fueron bendecidos, pero también vamos a ver la indiferencia de Jonás y las consecuencias de su indiferencia. A pesar de que el Señor está obrando en él, el Señor quiere restaurarlo, quiere traerlo a él, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en otro sermón, pero Jonás sigue indiferente, Jonás sigue frío, Jonás sigue en contra de la voluntad de Dios y por eso va a seguir siendo afligido. Vamos a ver primero la indiferencia de Jonás, hermanos. Vamos a leer nuevamente en el versículo 5. Dice la palabra de Dios: los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Bajó a la bodega, hermanos, y se durmió. Increíble. Vimos en sermones pasados cómo Jonás, ¿verdad?, por decirlo de una manera, salió corriendo para desobedecer a Dios, para irse a Tarsis, montarse en el barco. Vimos que esos fueron pasos que dio en su desobediencia, que lo llevó más abajo, lo llevó más lejos de Dios. Y entonces ahora, cuando Dios le manda la tormenta, como que para que reaccione, para que vea, para que se arrepienta, ¿qué hace Jonás? Se tira a dormir. Profundamente incluso, dice la palabra. Quizás estaba ya frío, ¿verdad? Cuando uno se aleja mucho del Señor, ya en algún sentido estamos apáticos al obrar de Dios. No sentimos cuando el Señor toca una puerta, por decirlo de una manera. Cuando el Señor nos llama a un arrepentimiento, estamos fríos. No le hacemos caso a lo que el Señor nos dice por medio de su palabra, por medio de la conciencia que ya está iluminada por su palabra, por medio de su Espíritu en nosotros. A veces desobedecemos el llamado. Quizás Jonás estaba frío y era indiferente a las consecuencias. No le importaba. Se fue a dormir, se acostó, no quería saber nada más. O quería obviar el hecho de que estaba pecando. Se estaba escondiendo de Dios. Acuérdense que en sermones pasados vimos que él huyó de la presencia de Dios. Vimos que es una necedad intentar huir de la presencia de Dios porque Dios está en todos lados. Pero parecer que Jonás sigue haciendo, se sigue escondiendo, se metió en una bodega, se escondió y se durmió. Jonás no solamente estaba actuando indiferentemente a las consecuencias, a la tormenta que el Señor envió, sino también a la angustia de los marineros. Que los marineros estaban sufriendo por su culpa. Y eso lo vemos más adelante. Él confiesa que es por culpa mía. Y por eso tírenme al mar, que el Señor va a parar la tormenta. Es mi culpa, Él lo sabe. Pero aún así se acuesta a dormir. Hay algunos comentarios, ¿verdad?, que dan razones por cuál lo hizo. La cuestión es que se durmió, hermanos. Se durmió. Y lamentablemente nosotros hacemos eso también. Quizás sabes de lo que estoy hablando. Quizás has pecado con Dios y estás un poco frío, te has alejado y te duermes ante esa circunstancia que Dios está enviando en tu vida para traerte a Él. El Señor usa personas, primero usa su palabra, ¿verdad? Pero también usa personas, usa situaciones, usa momentos para traernos a Él. Y a veces no le hacemos caso, hermanos. Somos indiferentes al llamado de Dios. Quizás sabe de lo que estás hablando, de lo que estoy hablando. Quizás te has dado, después de pecar, unas ganas de dormir y te has tirado y como que si no te quisieras levantar más, porque te has sentido sucio, porque como que no has querido darle la cara a Dios. Quizás has pasado por ahí, mi hermano. Está bien que te sientas mal por haber pecado. Está bien, gloria al Señor. Pero que no se quede ahí, no te alejes del Señor. Ven en arrepentimiento y fe, que el Señor perdona nuestros pecados. Jesús ya murió por nuestros pecados, pero tenemos que venir en arrepentimiento y fe ante Él. Tenemos que escuchar su voz, hermano. No endurezcamos hoy nuestros corazones a su llamado. Si has pecado y te has alejado, arrepiéntete y ven a Él. No te escondas, no sigas durmiendo. No seas indiferente al llamado de Dios. Pero también quizás eres indiferente a las angustias del mundo. Hoy el mundo está en grandes tormentas. Todos tienen problemas, hermanos. No vamos a hablar de los problemas grandes, vamos a hablar quizás de los problemas en su entorno. Conocen personas, amigos, compañeros de trabajo que están sufriendo. ¿Cuál es tu actitud ante esas situaciones?
¿Eres indiferente? ¿Estás más concentrado en buscar santidad y en crecer? Que no está mal, debemos de buscar santidad y crecer y amar al Señor y servir a los hermanos. Pero ¿qué pasa con aquellos que sufren y están al lado nuestro? ¿Somos indiferentes? ¿No nos importa? A veces sufren por nuestra culpa, como aquí, en este ejemplo. Las consecuencias de nuestra desobediencia es algo que vimos muchas veces afecta a los demás. ¿Cómo estamos respondiendo a eso, hermanos? ¿Somos indiferentes también como Jonás? El hecho que Jonás era indiferente o actuó de manera apática deja mucho que decir. Significa que él no ha aprendido su lección, que todavía no ha abierto sus ojos, que el Señor no lo ha llevado a un arrepentimiento. Necesita que Dios siga obrando en él. Algunos, por la gracia de Dios, ¿verdad? El Señor manda una tormenta y recapacitamos, venimos ante Él, pero otros no. Y por eso es que a veces nuestros procesos disciplinarios de Dios, a veces nuestras pruebas, nuestras aflicciones duran más tiempo, porque nos cuesta ver, nos cuesta aprender, nos cuesta arrepentirnos, no nos humillamos, no venimos a Él, seguimos frío y nos alejamos cada vez más. A veces nos cuesta responder correctamente, hermanos. Ese es el problema. Respondemos mal a las aflicciones. Respondemos mal a las tormentas que Dios nos envía para traernos a Él. Y en vez de clamar a Él, nos alejamos. En vez de clamar a Él, nos escondemos. Nos entretenemos en nuestros quehaceres, en nuestras responsabilidades. El Señor nos libre, hermanos, de vivir una vida así como Jonás. Que sea el Señor obrando en nuestros corazones, ¿verdad? Y que use todas las tormentas que tenga que usar para traernos a Él. Y que podamos responder bien. Porque de nada vale que el Señor nos mande tormenta y nosotros sigamos endureciendo nuestro corazón. Tenemos que pedirle ayuda al Señor, que nos ayude a ver nuestro pecado, a confesar nuestro pecado y a venir ante Él. Y el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a dar ese gozo, esa paz, el Señor nos va a usar. Pero también el Señor usa esos procesos. Aquí no todo trata de Jonás. Jonás no es el centro, es Dios el centro. Pero aun en el proceso de Jonás, Dios va a obrar en los marineros. Aunque Jonás está respondiendo mal, aunque Jonás es indiferente, aunque Jonás está cometiendo muchos errores, Dios puede usar eso en su soberanía. No estoy diciendo, hermanos, vayan y desobedezcan. No, pero Dios en su gracia, en su soberanía, usa nuestras circunstancias para bendecir a otro. Pero nosotros debemos de responder bien, como luego Jonás lo hizo también, porque al final Jonás, en algún sentido, Dios estuvo obrando en él, empezó a ver y dio testimonio. Acabó predicándole a paganos, acabó predicándole a incrédulos, algo que no quería hacer. Él no quería ir a Nínive, no quería predicarle a un pueblo incrédulo y al final acabó predicándole a personas que no creían en el Señor. No podemos escaparnos de la mano soberana de Dios. Si Él ha establecido algo, lo vamos a hacer, hermanos, por las buenas o por las malas. Y el Señor va a orquestar toda situación en nuestra vida para que le obedezcamos. Porque somos sus hijos, hermanos. Él se ha comprometido consigo mismo a bendecirnos. Se ha comprometido a llevar a cabo su palabra, su pacto. Él es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Vamos a ver también el esfuerzo de los marineros. Por un lado vemos la indiferencia de Jonás, pero vamos a ver también qué es lo que hacen los marineros, cómo los marineros responden a esta tempestad, a esta tormenta. Vamos a leer nuevamente el versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Es verdad que todo esto es en vano, ¿sí? La búsqueda de querer hacer algo por nosotros mismos, de querer solucionarnos nosotros mismos nuestros problemas sin la ayuda de Dios, de poner nuestra confianza en nuestros ídolos, en nuestros dioses. Quizás hoy en día la humanidad no tiene un diosito, hay una piedra, pero tiene dioses, hermanos, tiene el dinero, la fama. Son diferentes ídolos que nos ponemos, cosas a las cuales nuestro corazón, ¿verdad?, persigue de manera pecaminosa. Y es verdad que poner nuestra confianza en estas cosas es vano. Y es así como ellos responden, ¿sí? Pero por lo menos responden y hacen algo. Jonás está indiferente, tirado en la cama. No estoy diciendo que buscar de los ídolos esté bien, pero ahí vemos que el Señor está empezando a obrar en ellos. Y hay un temor. Luego vamos a ver cómo ellos empiezan a entender mejor, conocen al Señor, le temen al Señor, le claman al Señor, pero por lo menos tienen temor. Están respondiendo bien a las dificultades. Indiferencia no es, el Señor no nos llama a ser indiferentes a las tribulaciones, al dolor. No me importa que me duela. No, el dolor duele, las aflicciones duelen. No podemos ser indiferentes, menos al dolor de los demás, a los que nos rodean.
Así que es verdad que esto es en vano, pero entendieron la situación. Entendieron la situación y aunque fue medio paso, empezaron a actuar en ese camino. El Señor empezó a obrar en sus vidas. Ellos eran seguramente fenicios, tenían dioses como Baal, ¿no? Ustedes los han escuchado. Empezaron cada uno a clamar a su Dios en vano, porque esos dioses no escuchan, no oyen, no podían hacer nada. O sea, estaban en las mismas. Entonces, ¿qué es lo que luego que hacen? Empiezan a botar cosas del barco, que es algo usual que hacían los marineros, ¿verdad? En ese tiempo quizás ustedes saben que, por ejemplo, en la historia de Hechos, cuando Pablo va a Roma, los marineros que están con Pablo en el barco hacen lo mismo, una tormenta y empiezan a echar las cosas del barco. Es un buen esfuerzo, es una buena manera de contraatacar la tormenta, pero siguen siendo esfuerzos, hermanos. Eso tampoco los libró de la tormenta, tampoco los ayudó en nada, porque seguían ahí y el texto dice que la tempestad se hacía peor. Nada de esto los pudo librar de la tormenta. Pero se esforzaban, hacían algo, intentaron, hermanos, clamaron, aunque sea a sus dioses, lamentablemente a sus dioses, y lamentablemente confiaron en sus fuerzas, en su conocimiento, pero todavía no conocían a Dios. Luego conocerán al Señor, y luego responden bien porque el Señor obra en ellos. El Señor está usando esta situación para darle salvación a estos gentiles. Es asombroso cómo el Señor usa la vida de un profeta desobediente en su peor momento para bendecir a otros. De la misma manera el Señor puede usar nuestras vidas, hermanos. El peor momento que estamos pasando. A veces venimos ante el Señor y nos creemos indignos. Y es verdad. Pero el Señor nos usa, hermanos. Dejémonos usar por el Señor. Pero respondamos bien a la tempestad. Clamémosle a Él. Dependamos de Él. Demos testimonio, hermanos. No nos escondamos. No nos pongamos a quejarnos. No nos durmamos, hermanos. No. Respondamos bien clamando a nuestro Dios. Algo que después vemos, que lo vemos en el versículo 6, que es otro intento de la tripulación. Dice el versículo 6, el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. El capitán le dio al clavo, hermanos. Nuevamente, estaban buscando sus dioses. Y en esta búsqueda vana, dijeron, bueno, aquí hay otro, dejemos que este otro ore a su Dios también, ¿verdad? A su ídolo, a ver si su ídolo nos ayuda. El nuestro no ha hecho nada, vamos a ver si el suyo ayuda. No sabían que Jonás, por lo menos lo que podemos ver ahora, ¿verdad? Después el texto nos dice que Jonás da testimonio. Y dice, él es hebreo y sirve al Dios de los cielos, el creador del mar. Pero por ahora él no lo sabía. Es un intento nuevamente. A ver, todos hemos buscado a nuestros dioses, aquí no ha pasado nada, hemos tirado las cosas, vamos a levantar a Jonás. Jonás, levántate. Irónico es que dice las mismas palabras que Dios le dijo a Jonás. Levántate, ve a Nínive y proclama. Levántate y clama. Luego más adelante veremos cómo el Señor le vuelve a repetir esa misma palabra, levántate. Y ahí sí obedece. Por ahí algún comentarista dijo que imagínense que Jonás estaba durmiendo y tuvo una pesadilla. Y como estaba huyendo del Señor, tenía esa pesadilla de reescuchar constantemente lo que el Señor le había dicho. Levántate, levántate, levántate. Y de repente viene alguien y lo levanta. Y el capitán le pide, levántate y clama a Dios. El capitán le dio el clavo. Es irónico que un incrédulo, una persona que no cree en Dios, te diga a ti qué es lo que tú tienes que hacer como cristiano. El capitán le dijo, Jonás, ¿qué haces? ¿Por qué estás durmiendo? Levántate y clama a tu Dios para que no perezcamos. Imagínense que nos ven a nosotros hoy en día en el trabajo. Pero tú no eres cristiano. ¿Los cristianos no deberían de ser misericordiosos? Qué irónico, ¿verdad? Que a veces los no creyentes nos llamen la atención en ese sentido. Pero también es algo normal que nos pasa. Somos humanos, hermanos. Somos humanos. Pero debemos de saber responder bien ante estas situaciones. Prepararnos, buscar del Señor para estar capacitados para poder dar testimonio. Porque es una lucha, hermanos. A veces pasamos momentos injustos, pero debemos de estar preparados. Debemos de ser humildes, hermanos, reconocer nuestro pecado. Y si hicimos algo mal, no mentir, no intentar cuidar nuestra imagen, pedir perdón, hermanos. Qué mal es eso que digamos que somos cristianos, nos ven pecando y luego perseveramos en nuestro pecado. Mentimos, engañamos como para decir que todo es bueno. No, somos pecadores. Reconozcan sus pecados. Qué horrible es que alguien sepa que somos cristianos y nos llame la atención. Y nos diga, pero tú no eres cristiano. Los cristianos no deberían de ser tolerantes. Los cristianos no deberían de ser esto.
Tenemos que saber, hermanos, cómo responder ante las tribulaciones, y el Señor lo que quiere es que le clamemos. Eso es lo que el Señor quiere. En medio de la tempestad, en medio de la tribulación, que le clamemos. Esa es la respuesta correcta. Eso es lo que el Señor está buscando. Lo podemos ver también más adelante en Jonás capítulo 3, versículo 8 al 9. Así es que responde Nínive al llamado de Dios. Cúbrese de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Cuando toque este versículo lo vamos a explicar, ¿sí? Solamente lo estoy trayendo a alusión. Salmo 107, versículo 28 dice: en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. ¿Qué tenemos que hacer en nuestras angustias, en las aflicciones, en los momentos difíciles? Clamar al Señor. Eso es lo que el Señor nos pide, eso es lo que el Señor quiere que Jonás haga. Pero Jonás, ¿qué hizo? Estaba durmiendo. ¿Qué hizo después Jonás? Vamos a ver ahora. Incluso prefería la muerte antes de clamar al Señor. Claro que Dios está obrando en su Hijo, ¿verdad? Dios está obrando en su Hijo. No nos olvidemos esta imagen. Es un Dios amoroso obrando en la vida de su Hijo para que vuelva a Él. Luego vamos a ver qué efectos tuvo. Luego vamos a ver que sí obedeció al Señor, sí se arrepintió, sí clamó a Él. Pero tuvieron que pasar cosas peores, hermanos. No dejemos que la situación se empeore. Si estamos hoy, hermanos, ante una situación, si estamos hoy en un momento donde estamos fríos, si estamos hoy en desobediencia, hermanos, no esperemos que las cosas se pongan peor. Vengamos hoy ante el Señor, pidámosle perdón. Pidámosle perdón, hermanos. El Señor nos ama tanto que va a hacer cualquier cosa para llevarnos a sus pies. Volvámonos hoy, hermanos. Volvámonos hoy. Él nos está llamando a arrepentirnos. Todos tenemos pecados ocultos, en el sentido de que todos pecamos todos los días y todos tenemos que arrepentirnos todos los días, hermano. Todos pecamos en todo momento. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que aceptar la realidad que somos pecadores. En cuanto ustedes digan que no son pecadores, hacen a Dios mentiroso, porque su palabra dice que somos pecadores. Esto no significa que vivimos en pecado, que nos desenvolvemos en el pecado y que no nos importa, no. Pero somos pecadores. Ese es el primer paso que debemos de reconocer. Y eso no nos debe de alejar de Dios, sino acercarnos a Él. Debemos de que esos momentos donde pecamos usarlos para volver al Señor, volver a saborear su gracia, su misericordia. El Señor murió, envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Entonces, cuando tú peques, hermano, recuerda la cruz. No solamente mires tu pecado, porque te vas a apartar del Señor. Mira la cruz, recuérdalo. Pero no solamente mires la cruz, ¿verdad? Por ahí dicen que cuando uno mira el pecado, cuando uno peca, mira la cruz, pero no solamente te fijes en la cruz, porque puedes abusar de la gracia. Recuerda, hermano, somos pecadores y necesitamos su gracia todos los días. No hay un día donde no pequemos, pero no hay un día donde el Señor no nos haga dejar saber su gracia y su amor por nosotros. Pero tenemos que venir a Él. Tenemos que ser responsables. Tenemos que clamar a Él. No nos volvamos y nos tiremos ahí en el piso, como Jonás. ¿Cómo estás respondiendo tú, querido hermano, querida hermana, querida visita? ¿Cómo estás respondiendo tú a las aflicciones? ¿Estás respondiendo como los marineros, tratando de buscar sus ídolos? Ay, te botaron del trabajo. No, menos mal que tengo un seguro, menos mal que tengo esto. Antes de orar y pedirle ayuda a Dios. Como cristianos, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Con apatía, con indiferencia? ¿O es clamando a Dios que estamos o deberíamos de responder? No estoy diciendo que ustedes están en desobediencia y el Señor los está disciplinando, pero sea que el Señor te esté disciplinando ahora mismo o estés sufriendo algún tipo de aflicción, algún tipo de injusticia, algún proceso, ¿verdad? El Señor prueba nuestra fe, nos fortalece por medio de las pruebas, de las circunstancias difíciles. Da igual en qué situación. La respuesta es clamar a Él, así que ¿cómo estás respondiendo? ¿Estás dejando que tu pecado se interponga? ¿Estás dejando que tu pecado te aparte del Señor? ¿O estás buscándole al Señor, clamándole, para que sea Él obrando en nosotros? Solamente así, hermanos, vamos a poder ser de bendición para otros. Vamos a recibir bendición de Dios para ser bendición para otros, hermanos. Esta vida no es egocéntrica, es dioscéntrica y otrocéntrica. Nosotros vivimos para los demás, aunque nos cueste. Espero en el Señor que no estés endureciendo tu corazón, que no te estés escondiendo. No dejes que los pensamientos te abrumen y te alejen del Señor.
Nuestra mente a veces puede ser muy hábil, ¿verdad? Nuestro pecado, el mundo, el diablo, puede ser muy hábil. Nos encerramos en nuestros pensamientos. No deje que tus pensamientos te alejen de Dios. Haz que su palabra more en ti. Haz que su palabra te libere de ese momento, hermanos. Nos empezamos a decir medias verdades, medias mentiras. Nos creamos un mundo en vez de clamar a Dios. Clamemos al Señor, hermano, en medio de la tempestad. Luego podemos leer que los marineros hacen algo común que quizás para nosotros hoy en día es un poco difícil de entender, que es echar suertes, ¿sí? Para tomar una decisión. Hoy en día nadie echaría una suerte, quizás en un juego, quizás, ¿verdad? Para ser un poco arbitrario, pero vemos cómo ellos echan suerte para ver quién es el culpable. Yo no haría eso hoy en día, ¿verdad? Es un poco arriesgado, pero lo hacen. Lo vemos en el versículo 7. Cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y esto es algo habitual en este tiempo. No solamente las personas paganas, los incrédulos, las naciones lo hacían, sino también los israelitas. Lo vemos en las Escrituras. Incluso en el Nuevo Testamento hay un ejemplo de ello. Cuando van a elegir a Matías, al nuevo apóstol, echan suertes. Se entregan al Señor, ¿verdad? Oran, descansan en el Señor y echan la suerte, ¿verdad? La Biblia dice en Proverbios 16, capítulo 33, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Hermano Junior, ¿significa esto que ahora para decidir mi trabajo he hecho suerte? No, hermano. Decide, sé responsable, mira bien cuál es tu estado, qué es lo mejor para ti, para los demás y toma una decisión sana, sabia y responsable, ¿verdad? El hecho de que lo veamos aquí no significa que sea un mandato, sino que las Escrituras nos están enseñando qué es lo que ellos hacían. Acuérdense que en los textos proféticos hay mucha historia, en las narraciones no son prescriptivas, no son mandatos, sino que nos describen cómo ellos obraron en un momento. Si usted quiere echar la suerte para tomar una decisión, usted lo puede hacer. Entrégueselo al Señor, pero como les digo, somos responsables, hermanos, tenemos que ser responsables. Tomemos más bien el ejemplo de que ellos confiaban que la decisión era del Señor. Entonces seamos responsables y tomemos ese ejemplo. Que sea la decisión que tomemos en algún momento, si ya la hemos meditado, la hemos puesto en oración, ¿verdad? Hemos evaluado los pros, los contras, ya eso es del Señor y descansemos. Tampoco no nos frustremos, ¿qué hago, qué no hago, qué hago, qué no hago? Y estemos todo el rato intentando, no. Tomemos una decisión, seamos responsables y descansemos, que esa decisión es del Señor, ¿sí? No quiero que ustedes se vayan de aquí. No, el hermano Junior dijo que echemos suerte. Entonces, ¿me voy en tren o me voy caminando? Monedita. ¡Guau! No, hermano, sí, por favor, yo no dije eso. Esto era algo que Dios usaba en su omnipotencia, hermanos. Claro que sí, seguramente lo puede seguir usando. Pero como les dije, es mejor buscar su voluntad en humildad y tomar buenas decisiones. Dios controla todas las cosas, hermanos. Todas las cosas. Él es el rey soberano de su creación, incluso la suerte, como muchos dicen por ahí, ¿verdad? Eso fue suerte. No, eso es el Señor obrando. Dios está obrando en todo momento en la vida de todas las personas. Es Dios, es su mano soberana, providencial, obrando para su gloria. Vamos a leer los versículos 8 al 11. Dice la palabra de Dios, entonces le dijeron, decláranos ahora, porque la suerte cayó sobre él, ¿verdad? El Señor lo usó, es soberano. Entonces ahora le dicen, decláranos ahora, ¿por causa de quién nos ha venido esta calamidad? ¿Qué oficio tienes y de qué vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió, soy hebreo y temo al Señor, el Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo? Para que el mar se calme alrededor. Hermanos, los marineros entendieron muy bien la declaración de Jonás. Entendieron muy bien qué es lo que está pasando. Si Jonás es hebreo y Jonás sirve al Dios de los cielos, del mar y de la tierra, ahí está la solución, ahí está el problema. Ya sabemos de dónde es que viene, quién es el que está controlando el mar. Lo entendieron muy bien. ¿Por qué? Porque volvieron a responder mejor que Jonás. Volvieron a responder en temor, pero en gran manera. Y por el contexto, le temieron a la afirmación, a la declaración de Jonás. Jonás le está diciendo, yo sirvo al Dios de los cielos y de la tierra. No es a un Dios de un territorio en un sitio, no, es al Dios, el creador de todas las cosas, el que controla el mar. No, pero
Claro, entonces ahí está. Tu Dios que controla el mal es el que tiene las manos metidas en este asunto, y temieron, hermanos. Temieron en gran manera. Algo que Jonás todavía no había hecho. Después sí, Jonás en su momento se arrepiente por la gracia del Señor y puede declarar incluso la salvación es del Señor en el peor punto de su vida. Pero todavía no, todavía estaba duro, todavía estaba endurecido, y lo vemos luego en su respuesta. Pero ellos lo entendieron muy bien, hermanos. Entendieron muy bien que era Dios, el único Dios verdadero, que los estaba azotando por culpa de Jonás. Lo entendieron muy bien. El texto lo aclara en el versículo 10 dice: los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor. Algunos comentaristas decían que él al entrar al barco se lo comentó, pero posiblemente también aquí lo importante es que Jonás le contó qué es lo que pasó. Él estaba huyendo de Dios, ¿sí? Y ahí vemos nuevamente esa incongruencia. Él conocía a Dios, pero estaba huyendo de él. ¿Cómo puedes huir del Dios de los cielos y de la tierra? Y eso nos pasa a nosotros a veces, hermano, cuando nos hacemos necios, cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Creemos algo, pero no lo vivimos. Confesamos algo, pero no lo vivimos. Jonás confesó que su Dios es el Dios del cielo, del mar y de la tierra, pero y aún así perseveraba en su necedad. Tú que no estás en Cristo hoy, ¿sí? Tenemos algunas visitas y estamos agradecidos por eso, pero si no estás en Cristo, la mejor respuesta para Dios es el temor. Dios es amor. Dios entregó a su Hijo a morir en una cruz para salvarnos, pero Dios es justo, Dios es santo. Y debemos de temerle a ese Dios, porque la Biblia declara que estamos en enemistad contra Él. Si todavía no le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, somos enemigos de Dios. Dios es de temer, hermanos. Él controla todo y vamos a tener que rendirle cuentas a Él. Por eso es que los marineros empezaron a responder bien, empezaron a temerle a ese Dios, los cuales no podían hacer nada. Empezaron bien, empezaron temiéndole a Dios, porque solamente ese Dios los podía librar de esa tormenta. De la misma manera, solamente Dios, solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede librar de la condenación que hay a causa de nuestro pecado. Solamente Jesús, hermanos, solamente Jesús. Él vino a vivir por nosotros, Él vino a morir en nuestro lugar, y la ira de Dios cayó sobre Él para que nosotros podamos ser perdonados. Esa es la única manera de cómo nosotros podemos ser librados de las consecuencias de nuestros pecados. Vamos a ver aquí en el texto, a Jonás lo echaron al mar, que en algún sentido los libró, ¿verdad?, de la tempestad. Pero nuestros pecados tienen consecuencias. Y la única manera de no recibir la ira de Dios por nuestros pecados es descansando en Jesús, descansando en su sacrificio en la cruz, poniendo nuestra fe y nuestra confianza solamente en Él. No confiando en nuestros ídolos, no confiando en nuestras fuerzas, sino depositando nuestra confianza únicamente en el Señor. Así que si estás aquí y no tienes a Cristo, témele a Dios, porque Dios es bueno, pero es justo, y no va a tener por inocente al culpable. Él es misericordioso, así que ven a la cruz. Ven a la cruz, que el Señor quiere salvarnos. El Señor ha entregado a su Hijo. Yo no sé qué más necesitamos entender. A su Hijo unigénito. Dios voluntariamente se ha hecho hombre para morir en una cruz y salvarnos de nuestros pecados. Dios nos ama. Dios ama al mundo, sí, pero Dios es justo. No esperemos a recibir las consecuencias, no esperemos a estar delante de Dios. Seamos como estos marineros y clamemos, temamos a Dios y clamemos para luego entrar en una relación, ¿verdad?, con el Señor, una relación de padre e hijo, una relación de amistad, una relación de siervo y amo. Pero primero debemos de reconocer que le necesitamos. Dios usó el testimonio de Jonás para obrar en los marineros. Gracias a Dios Jonás dio testimonio, hermanos. Imagínense que en su apatía, en su indiferencia, en su dureza de corazón, se hubiese negado. ¿Por qué huyó Jonás de Dios? ¿Por qué? Porque no quería predicarle a gente pagana, gente sucia, inmunda, así es que lo veía él. Indignos de la gracia de Dios.
No quería. ¿Qué pasó? Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Jonás hizo lo que tenía que hacer. Jonás, respondió bien ante esta situación. No totalmente, ¿verdad? Pero ya podemos ver en él un consentimiento, podemos ver en él una actitud de reconocer que hizo algo mal y de que tiene que dar un paso, que tiene que hacer algo. Lamentablemente vemos que lo que él cree es que échenme al mar y que la ira, ¿verdad?, caiga sobre mí, que la tempestad pare. Está mal, eso está mal, lo vamos a ver ahora. Pero por lo menos ya el Señor está obrando en él. Y ya no estaba callado, ya no estaba escondido. Incluso acabó haciendo algo por lo cual huía, hermanos. Esto es fuerte. Huyó para no predicarles a ellos y acabó haciéndolo. Acabó dando testimonio en medio de la tempestad, en medio de la dificultad. Acabó haciendo lo que el Señor quería que él hiciera. Y gloria a Dios por eso, hermanos, que obedeció al Señor y dio testimonio, porque el Señor en medio de su proceso usó eso para bendecir a los marineros. Si no hubiese dado testimonio, ¿qué hubiese pasado? ¿Hubiesen conocido a Dios? ¿Hubiesen temido a Dios? ¿Hubiesen podido conectar que Dios es el Rey de los cielos y es Él el que tiene las manos en esto? Quizás no. Algunos dicen, bueno, Dios es soberano, no tengo que ir a evangelizar. Pero si no evangelizamos, ¿cómo recibirán el evangelio? ¿Cómo serán salvos? ¿Verdad? De la misma manera, si no predicamos el evangelio, ¿cómo las personas van a venir a Cristo? Tenemos que predicar el evangelio. De la misma manera, Jonás dio testimonio y el Señor lo usó. Jonás respondió bien y el Señor lo usó. Por eso, hermanos, Dios está obrando miles de cosas en nuestras vidas. Demos un buen testimonio. Demos un buen testimonio. Procuremos predicar a Cristo, hermanos, porque Dios va a usar eso para traer salvación a otros. No nos enfoquemos tanto en nuestras vidas. Enfoquémonos un poquito más en los demás que nos rodean. Antes de llegar al versículo 14 está el versículo 13. Y eso no es algo profundo, no es sabiduría de lo alto, pero es una realidad y hay razones por cuál lo digo. Vamos a leer nuevamente el versículo 12 al 16. Dice así: y él les respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron voto. Hermanos, Jonás lo que tenía que hacer era arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse y clamar a Dios. Es lo que vemos constantemente. Dios le dijo que se levante y proclame. El capitán le dijo: levántate y clama. Dios quiere que clamemos en nuestras angustias, que le busquemos. ¿Y qué hace Jonás? Tírenme al mar. Algunos dicen que sí, lo vio y quiso sacrificarse. Yo tiendo más bien a decir, todavía estaba aferrado a la idea de no ir a Nínive, hermanos, y decidió la muerte antes de ir a Nínive. Puede ser un ajunte de los dos. Puede ser una mezcla de los dos. No pasa nada, pero no es una respuesta correcta. Tenía que arrepentirse y clamar a Dios. Si hubiese clamado a Dios, si hubiese arrepentido, el Señor para la tormenta y se va a Nínive, hermanos. No era necesario. Pero acordémonos, Dios es soberano, Dios está obrando, Dios está orquestando las cosas en esta situación y el Señor ya estaba preparando un gran pez para que lo tiren. O sea, nosotros estamos vislumbrando los hechos de Jonás, de los marineros, pero el Señor es el que tiene el control de esta historia. Él ya sabía que lo iban a tirar al mar, así que ya estaba preparado ya para eso. Dios hace todo lo necesario para traer sus hijos a sus pies, hermanos. Y en la vida de Jonás era necesario varios milagros, como uno, el del gran pez. Eso lo vamos a estar viendo en otro sermón. Pero la respuesta correcta de Jonás era clamar a Dios. No entregarse en muerte, hermanos. Esa no era, hermano. Tenía que haber clamado al Señor. Prefiere la muerte antes que predicar a Nínive, hermanos. Y bueno, gracias a Dios entendió que por culpa de él, la ira, ¿verdad?, la tempestad estaba ahí y que era así una de las maneras de cómo solucionarlo.
Quizá ya empezó a ser menos indiferente al clamor de los marineros. Puede ser también. No vamos a decir que Jonás es el peor de los profetas tampoco, porque nuestro Señor Jesucristo lo toma a él como referencia. Jonás es un profeta de Dios, que, como les habíamos dicho en un sermón pasado, pasó por un proceso difícil, pero eso no significa que no era un profeta del Señor. El Señor lo usó también grandemente, como lo vamos a ver ahora, aún en medio de su desobediencia. Y de la misma manera el Señor lo usa después para salvar una gran nación. Así que Jonás es un profeta de Dios, pero está pasando por un momento difícil en su vida. También es interesante notar que los marineros eran más misericordiosos que Jonás. Tírenme al agua, y no lo echaron de una vez. Intentaron remar con todas sus fuerzas. Increíble, hermanos, increíble cómo a veces los no cristianos son más misericordiosos que nosotros, hermanos. Y esto es real. Yo conozco personas que son buenas, hermanos, humildes, pacientes, tendrán sus motivaciones, pero son mucho más misericordiosas, compasivas, pacientes que muchos de nosotros a veces. Y aquí lo vemos nuevamente. Aquellos que Jonás no quería predicarle, Jonás huía de tal manera, prefería la muerte, buscan la manera de salvarle la vida a Jonás. Increíble. Entonces, en vez de tomarnos el ejemplo de Jonás, tomémonos el ejemplo de los marineros, ¿verdad? Debemos de ser más compasivos en ese aspecto, más misericordiosos. Los marineros ahora empiezan a responder mejor. Hemos visto un proceso. Claman a sus propios dioses, hacen algo, intentan de buscar a Jonás, conocen del Señor y temen, pero ahora sí vemos claramente que ellos clamaron al Señor, hermanos. Algo que antes no hacían, estaban clamando a sus dioses, ahora clamaron al Señor, y cuando en la Biblia dice, en la Nueva Biblia de las Américas dice Señor, es Yahweh, es el Señor, es el nombre de Dios, no es otro Dios, no, es el Señor. Le temieron a Él y nosotros sabemos, ¿verdad?, por las Escrituras, que aquellos que clamamos a Dios es por gracia de Dios, es su obra en nosotros, es su Espíritu en nosotros, hermanos. Sí, esto es una gracia de Dios que ya estaba obrando en estos marineros. Así que empezaron a clamar a Él. ¿Cómo respondemos bien a las circunstancias? Clamando a Dios. Eso es lo que Dios buscaba de Jonás. Y al final los marineros acabaron clamando a Dios. A veces Dios tiene que ser tan duro con su pueblo para que hagan algo y no lo hacemos. Y otros, miren la historia de Israel. ¿Cuántas veces Dios no obró con Israel? ¿Cuántas veces no los perdonó? No los hizo que volvieran a Él. ¿Y qué hacía Dios? Ellos clamaban, los perdonaba, los libraba, ¿verdad? Pero cuando no, esta situación, esta parte, estamos en este contexto, ¿verdad?, de la historia de Israel, es una situación fuerte porque Israel no estaba clamando a Dios. Estaban desobedeciendo a Dios y iban a recibir las consecuencias por esa desobediencia, por estar adorando otros ídolos. O sea que ese no clamar a Dios y el Señor constantemente querer llevarnos a clamar a Él por medio de situaciones difíciles es algo que se da en el pueblo de Dios. Y debemos de tomar un ejemplo de todos estos hermanos, de todas estas, de Israel, de Jonás, en no endurecer nuestros corazones, hermanos. Lo voy a repetir quizá varias veces más antes de que se acabe el sermón. La respuesta correcta ante la tempestad es clamar a Dios. Arrepentirnos y buscar a Dios, hermanos. No alejarnos, no dormirnos, no enfriarnos, es clamar al Señor. Así que ellos clamaron a Dios y luego le pidieron al Señor que no tomen en cuenta, ¿verdad?, su pecado. Es increíble cómo el Señor empezó a obrar en ellos, hermanos. Miren, les tengo una cita que dice así: los marineros los reconocieron. Abre las comillas y dice: y sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová. No fue el temor de un esclavo que se doblega en terror ante el látigo de un amo cruel, sino el temor reverente, el respeto reverente y profundo de un niño agradecido delante de su padre amoroso. La palabra hebrea para ellos temieron a Jehová significa que ellos lo adoran en grata adoración por su misericordia al calmar la tempestad y salvar sus vidas. En su soberanía misericordiosa, Dios usó el proceso de Jonás para traer salvación a los marineros, obrando varios milagros,
pero en el proceso de Jonás. Y de la misma manera Dios quiere usar nuestro proceso. Dios quiere usar tu proceso. Sea que estés frío y el Señor te esté trayendo, o estés sufriendo por injusticias. O el Señor está probando tu fe, te está haciendo crecer, madurar. Dios quiere traer salvación a otras personas a tu alrededor, pero tenemos que dar un buen testimonio, independientemente de qué situación estemos obrando. Quizás vamos a decir que en tu entorno se están burlando de ti, tus amistades, tus familiares. Primero déjame decirte que Dios está contigo, hermano. Dios está contigo en medio de esta situación. No estás solo, aunque quizás a veces te sientes solo. Dios está ahí. Pero Dios está buscando que clames a Él en medio de esta tempestad, en medio de esta tormenta que ha permitido soberanamente en tu vida, sea en la situación que sea. Si estás en una tormenta, lo que Dios quiere es que tú clames a Él. No que intentes hacer tu manera, no intentes salvarte tú, no, clama a Él primero antes de hacer cualquier cosa. Búscale en oración. Dios quiere que respondas bien, con humildad, con mansedumbre, para que demos un buen testimonio y bendecir a otros. Hermanos, Dios está haciendo miles de cosas en nuestras vidas para bendecir a otras personas, pero tenemos que responder bien. Tenemos que responder bien. Dios puede usarlo. Quizás le ha fallado a Dios y el Señor, como un buen padre, te está corrigiendo. Lo vamos a ver también en el próximo sermón, cuando Jonás es tragado por el gran pez y está en su angustia y empieza a clamar a Dios. Dios nos corrige para que vengamos a Él, como un buen padre, para restaurarnos, no para maltratarnos ni para castigarnos, para restaurarnos, para hacernos crecer a la imagen de Cristo. Pero si estás pasando por un tiempo de dificultad, un tiempo como consecuencia de tu pecado, no estás solo nuevamente, pero ven a Él, arrepiéntete. No te duermas, no te alejes, no te enfríes, no le hagas caso a tus pensamientos. El Señor no me va a amar, el Señor ya no me ama, el Señor nunca me va a perdonar, el Señor no me va a recibir así como soy. Ven a Él así como tú estás, manchado, sucio, arrogante, así mismo. Ven al Señor, que el Señor nos quiere salvar, el Señor nos quiere perdonar, el Señor quiere que vengamos a Él. Da igual como tú estés ahora mismo, clama al Señor. Porque el Señor quiere librarnos de la tormenta y quiere hacer que tu tormenta bendiga a otros. Porque aunque es verdad que la tormenta, ¿verdad?, donde estaban los marineros, pues les hizo sufrir algo, fue para su bendición. Al final el Señor está bendiciendo a las personas por medio de nuestras vidas, pero nosotros tenemos que responder bien y ser parte de esa bendición de manera responsable. Los marineros echaron a Jonás para apagar la ira de Dios, para que la tormenta pare, ¿verdad? Jonás lo dijo, es culpa mía, échenme al mar. Entonces, en una manera, Jonás fue tirado al mar como sustituto. Jonás fue tirado al mar para aplacar la ira de Dios. Y en un sentido esto apunta a Cristo, hermanos. El sermón que viene vamos a estar viendo específicamente el versículo 17, donde dice: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a hablar acerca de cómo Jesús apuntó a eso, cómo Jonás tipifica a Jesús de muchas maneras, pero aquí lo vemos claro. Usaron la vida de Jonás para aplacar la ira de Dios, para que la tempestad, para que la tormenta pare, y cesó. O sea que funcionó, pero Jonás no es perfecto. Jonás no es sin pecado y lo hizo por su propia culpa. Esto apunta a Cristo, hermanos. Cristo es el centro de todas las Escrituras. No vamos a inventarnos y a sacarnos a Cristo debajo de cada letra, pero ahí está Cristo, hermano, expresamente revelado. Él, como sustituto nuestro, fue a la cruz a recibir la ira de Dios, y solamente su sacrificio pudo aplacar la ira de Dios y pararla. De verdad. Él sí, Jonás no. Jonás solo paró la tempestad para estos marineros. Jesús salvó a muchas personas, a todos los que creen en Él, con su sangre, con su sacrificio. De esta manera apunta aquí a Cristo, hermanos. Vendría alguien mayor que Jonás, sin pecado, perfecto, voluntariamente a entregarse para la salvación de los demás, no por su propia culpa, sino por la culpa de aquellos por los cuales hoy le decimos a Él, Señor y Salvador. De esa manera vemos a Cristo aquí, hermanos. Lo vamos a ver luego también, y es interesante
de cuántas maneras el Señor, ¿verdad?, en su providencia, en su sabiduría, ha orquestado todo esto para que podamos ver la gloria de Cristo, hermanos. El Evangelio en todas las páginas del Antiguo Testamento. Jonás los libró de la tormenta, pero Jesús nos libra de la condenación eterna por nuestros pecados. Pongamos nuestra confianza en Jesús, no en Jonás. Porque Jonás ahí estaba actuando a saber con qué motivaciones. Pero Jesús entregó su vida para salvarnos. Su sacrificio sí salva, hermanos. Así que si no eres cristiano, confiesa a Jesús. Pon tu confianza en Jesús. Solo Jesús puede salvarnos. Su sacrificio. Pero si eres cristiano, si eres creyente, querido hermano, yo sé que somos probados a veces. Tenemos dificultades. No querramos poner bonito el asunto. Podemos sentir gozo y debemos de sentir gozo. Pero a veces la vida es difícil. Y Dios quiere que clamemos a Él, hermanos. Da igual qué situación tú estés enfrentando. Sea que te estás alejando de Dios, sea que el Señor te está haciendo pasar por un sufrimiento porque está siendo fiel y el Señor te está probando y te está haciendo crecer y te la está poniendo como que más difícil. Clama al Señor. No te alejes de Él. Búscale. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dios está haciendo 1000 cosas en nuestras vidas. No seamos como Jonás, hermanos, indiferentes. Indiferentes a lo que el mundo está pasando. Como les decía, el mundo está pasando por una tormenta inigualable, la de Jonás y los marineros. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? ¿Indiferentes en nuestra vida, en nuestras burbujas? ¿O somos cristianos que nos preocupamos por los demás? Y hacemos que nuestras vidas sean de bendición para otros, respondiendo bien, predicando su evangelio. Esperemos que el Señor use nuestras vidas, hermanos, para bendecir a otros.